Hola compañeros, buenos días, tardes o noche, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. El día de hoy nos toca a Andrea Chavarría y a su servidora Jade Sandoval exponer el tema de circuitos eléctricos. Para poder entender el tema tenemos que empezar definiendo qué es un circuito eléctrico. El circuito eléctrico es el recorrido establecido de antemano que una corriente eléctrica tendrá. Se compone de distintos elementos que garantizan el flujo y control de los electrones que conforman la electricidad. Es por ello que suelen diagramarse con antelación para cubrir potenciales percances. Los circuitos eléctricos se dividen en circuito eléctrico más simple, circuito en serie, circuito en paralelo, circuito en serie paralelo, circuitos eléctricos donde se considera la resistencia interna de una fuente FEM. En este caso, nosotras hablaremos sobre el circuito eléctrico más simple. Circuito eléctrico más simple. Para poder aprovechar la electricidad se requiere controlarla y convertirla en otra forma de energía. El medio físico para poder lograr la aplicación práctica de la electricidad es el circuito eléctrico. Los elementos básicos de un circuito eléctrico son la fuente de energía o fuente FEM, los alambres de conexión y el receptor de la carga. La fuente FEM suministra la energía y produce la corriente eléctrica en el circuito. La resistencia del receptor de carga y la de los alambres conductores se oponen al flujo de la corriente. El receptor de carga consume energía eléctrica para cumplir alguna función. Cuando pasa una corriente eléctrica por una resistencia, la energía consumida se convierte en calor o energía térmica. Ahora hablaremos sobre los diagramas de circuitos eléctricos. Se pueden describir con palabras, pero lo más frecuente es representarlo por medio de un diagrama esquemático, que se dibuja usando los símbolos para los elementos que lo componen. En la imagen se muestran algunos de los símbolos que se usan en la diagramación de circuitos. Para representar un circuito mediante un diagrama esquemático se debe presentar la dirección convencional de la corriente y seguir los siguientes pasos. Primer paso. En el lado izquierdo de la página dibuja el símbolo correspondiente para la fuente de energía. Pon la terminal positiva en la parte superior. Segundo paso. Dibuja un alambre saliendo de la terminal positiva. Cuando llegue un receptor de carga, dibuja el mismo símbolo correspondiente. Tercer paso. Si se llega a un punto donde hay dos trayectorias de corriente, dibuja el siguiente símbolo en el diagrama. Cuarto paso. Sigue una trayectoria hasta que las dos trayectorias de las corrientes se junten de nuevo. Quinto paso. Sigue la trayectoria de la corriente hasta que alcances la terminal negativa de la fuente. Sexto paso. Verifica que hayas incluido todos los receptores de cargas y que las trayectorias estén completas para el paso de la corriente eléctrica. Ahora que conocemos los pasos a seguir para representar un circuito mediante un diagrama esquemático, veamos estos ejemplos. El primero es acerca de un circuito simple con batería y bombilla. El segundo es un circuito en paralelo y por último tenemos un circuito en serie. En cada fuente FEM hay una resistencia interna. Cuando la intensidad fluye por un circuito, hay una pérdida de energía a través de la carga externa y también hay una pérdida de energía debido a la resistencia interna de la FEM. Por consiguiente, el voltaje real entre las terminales de una fuente de FEM con una resistencia interna está dado por la siguiente expresión. Voltaje es igual a la fuente FEM menos la intensidad de la corriente por la resistencia interna. Puesto que el voltaje entre las terminales es voltaje igual a la intensidad de la corriente por la resistencia interna, al despejar la variable de intensidad obtenemos que intensidad de la corriente es igual a la FEM entre la resistencia más la resistencia interna. En un circuito eléctrico, la diferencia de potencial en una resistencia por la cual fluye una corriente es
intensidad de la corriente por resistencia. El extremo de la resistencia por el cual entra la corriente es el extremo de potencial eléctrico más alto y por la que sale es el más bajo. O sea, a través de un resistor, la corriente fluye de potencial más alto al más bajo. La fuente de la FEM se representa por dos rayas paralelas, una larga y una fina, y otra más corta y gruesa. La raya larga representa el polo positivo, mientras que la raya corta es el polo negativo. Al conectar una fuente de FEM o generador eléctrico a un resistor, se produce una corriente que fluye por el resistor del polo positivo al negativo. Cuando la corriente recorre el circuito completo, pasa por el generador del polo negativo al positivo, que es la dirección en la que hay una subida de potencial. Esta es la función del generador a fuente FEM, suministrar energía a las cargas elevando su potencial para que puedan recorrer el circuito. Bueno compañeros, por nuestra parte esto es todo. Esperamos que el video haya sido de su agrado y que les facilite la comprensión del tema. Esperamos que tengan un bonito día, cuídense mucho y no salgan de sus casas si no es necesario.